Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Slam Dunk The First, la película de Slam Dunk que finalmente llegó a los cines de Latinoamérica, especialmente de Argentina, y nos dio un final animado de la serie después de esperarlo por tantos años. Si les gusta el contenido les pido que se suscriban al canal, así puedo seguir haciendo estos videos para ustedes. Vamos a empezar. Para mí, Slam Dunk The First, desde que me enteré que el protagonista era Ryota, sabía que, como Ayako le escribe que es el número 1, el base número 1 en la mano, para mí el nombre de la película venía de eso, y justamente porque Ryota es el protagonista, en este caso de esta película, en este giro argumental que Takehiko Inoue ha tomado junto con la dirección y producción de la película para darle un nuevo giro y que no sea algo calcado al manga. Eso explicando el nombre en principio porque hay gente que cree que va a haber más películas. Yo realmente lo dudo. Ahora bien, la película en sí me encantó, es una película concreta, es una película entera, es una película con todas las letras, es realmente un film, no es como otras películas de anime donde los personajes van a pelear a una isla o a otro planeta o simplemente una adaptación fiel del manga, sino que tiene un giro, tiene contenido original y está bien hecho. Obviamente es diferente al manga, es otro punto de vista, tiene otras características, tiene varias cosas distintas, pero es lo que digo siempre. Si vos querés que una adaptación sea calcado a la obra original, ya sea un manga, una novela o un live action, si vos querés que sea lo mismo que la obra original y que no muevan ni un solo alfiler, entonces anda a leer la obra original porque en el momento en que muevan un personaje del lugar ya no te va a gustar. Ahora bien, ¿qué hizo Inoue y la producción de la película? Cambiaron el eje del partido final, cambiaron el eje del final del manga para darle otro sentido, para agregar contenido original y para que tenga otro propósito, y en ese sentido, con ese punto de vista me parece que lo hicieron excelentemente bien. Ahora, ¿tiene el mismo sentido y significado que el manga? Claramente no. En este caso el protagonista es Ryota Miyagi, no es Sakuragi, ni siquiera el equipo de Yohoku, ya que el partido contra el Sano está claramente en un segundo plano. Lo principal es la historia de Ryota, su historia de origen, su background como personaje, su crecimiento como deportista y bueno, el cierre de su historia post partido. Lo que siempre está en primer plano es su punto de vista, su percepción, lo que él está pensando y obviamente el contraste contra su pasado, más que lo que sucede realmente en la cancha o el punto de vista de los otros personajes. Y por eso la película tiene otro tono diferente al manga. Es por momentos más seria, más pesada, más estricta y tiene un pasaje y ritmos diferentes a lo que vimos en el manga. Me parece que es una película excelente. Como dije, es realmente una película, no es simplemente una versión animada de algo más o una adaptación o un capítulo largo de anime, sino que realmente se tomaron el tiempo para crear una historia completa para el personaje de Ryota. Yo no me había dado cuenta realmente del detalle de que él usaba la doble bandana en el brazo, realmente es un detalle que tomaron y que encajó perfectamente. Su historia de origen realmente no genera ningún conflicto con la historia original, realmente desarrollaron el personaje, nos contaron cuál fue su accidente antes de entrar al Yohoku y volver a entrenar con Sakuragi, con Rukawa y los nuevos integrantes de primer año, nos contaron toda la historia de su origen, básicamente que tenía un hermano que se llamaba Sota, en el cual él se inspiraba mucho y le tenía mucho respeto, pero terminó falleciendo y eso provocó que él tuviera no solamente culpa por haberle deseado la muerte en el momento en que su hermano se iba de viaje, sino que también carga con la responsabilidad de que a él le gusta el básquet y todo el tiempo le recuerda a su madre tener a su hermano muerto, ya que él trata de inspirarse y ocupar entre comillas su lugar. Eso le generó varios conflictos familiares y deportistas a lo largo de toda su vida y el clímax, el desarrollo de su historia o el florecer de su personalidad termina culminando en el partido contra el Sano, ya que una de las metas de su hermano era jugar contra el Sano y derrotarlos, y eso es lo que finalmente Miyagi logra hacer en esta película y logra así tener una conclusión como personaje y una reconciliación final con su madre luego del partido. Es una historia muy buena, muy bien pensada, me parece que también le encajaba a cualquier otro de los personajes del equipo, si bien los que más tenían historia eran Akagi, que venía queriendo ganar las nacionales, era su último año, Mitsui también tenía su historia de haber sido un prodigio, haber dejado el básquet por la lesión y después volver a jugar, pero creo que la historia le podría haber encajado muy bien a Sakuragi o a Rukawa, que no conocemos tanto de estos personajes, no se sabe tanto de su pasado, de su familia. En realidad, como son personajes de secundaria, no necesitan tampoco un pasado demasiado grande o demasiado engrosado, simplemente son estudiantes de secundaria que juegan básquet.
no hace falta tener un gran background, pero me pareció inteligente la decisión de elegir a Ryota, ya que es un personaje muy agradable y del que no conocíamos tanto su background o sus motivaciones más allá de que él estaba enamorado de Ayako. También se hace una suerte de paralelismo y se toma también un poco del pasado de Mitsui. Y también van en paralelo el desarrollo y la historia de los dos como chicos problemáticos, pero bueno, más en segundo o tercer plano. La historia se centra sobre todo en Ryota y creo que fue una decisión correcta. Como película me parece que funciona, pero la película tiene cosas buenas y cosas malas y ahora las voy a pasar a comentar. Empecemos por lo bueno, la animación es excelente, realmente había mucha gente con miedo respecto a que era un CGI muy duro, muy cuadrado, que se veía falso, que era muy difícil realmente traer lo que es la animación de los 90 con tantos detalles y con ese estilo tan robusto de los 90 a una animación actual, pero me parece que lo lograron excelentemente bien. Tiene un estilo que me recordó a Spider-Man Into the Spider-Verse o a la nueva película de Dragon Ball Super Hero. Tiene ese estilo, esa calidad y me parece que le va espectacular. El soundtrack también es excelente, por lo cual no hay ningún impedimento visual o auditivo para disfrutar la película porque realmente el aspecto visual de la película está hecho de la mejor manera que se podía. El background nuevo me parece que es excelente, que eligieron bien el personaje, eligieron bien la historia, eligieron bien cómo realizarlo, eligieron bien qué tipo de emociones se iban a profundizar, cómo se iba a desarrollar el personaje, cómo encajar las partes nuevas con las viejas, cómo no interferir con la historia original de Ryota y del Yohoku. Me parece que todo ese concepto nuevo está excelente, está bien pensado y está bien encajado en la historia para que no interfiera con lo que sabíamos del manga y para que complemente al lector del manga, para que le dé nuevos datos y obviamente se vuelva a emocionar. La ejecución, me parece que es una película, como dije, que funciona, no es una película de anime como un pedazo, como un extracto de algo, sino que es un largometraje con un inicio, un conflicto, un desarrollo, un cierre, con un concepto y un crecimiento de personaje. Es una película completa con todos los climas, con todo lo que necesita uno para disfrutar de todas las escenas y todos los estadios del personaje de Ryota. Por eso me parece que como película tiene mucha personalidad, tiene mucha emoción, tiene un tono diferente a lo que vimos, como dije, en el final del manga, y eso la hace espectacular. Algo nuevo para el que ya conocía la historia, para el que no. Imagino que la mayoría de los que lo fueron a ver ya habían leído el manga, pero si hay alguno caído que la vio sin haber leído el manga, también le va a sorprender cuando lea el manga y se encuentre con algo nuevo. Por eso me parece que tiene mucha personalidad y que la ejecución fue perfecta. Lo que se podía mantener se mantuvo y lo que no se mejoró a un punto máximo, y eso se valora mucho porque en general las películas de anime no les ponen tanto esfuerzo en cuanto a historia y acá se hizo, como dije, lo mejor que se podía hacer, realmente está plasmado. Ahora bien, vamos con lo malo, ya que no es una película perfecta, lamentablemente tiene algunos errores o algunas cosas que por lo menos a mí no me gustaron. Por ejemplo, la comedia se deja bastante de lado y es algo fundamental. Por ejemplo, no vemos a los personajes en su forma chibi, que es algo característico de Slam Dunk. Los personajes chibis, la comedia, cómo se mueven, cómo se burlan de otros, y eso está completamente sacado. Los personajes nunca cambian de su estructura, digamos, humanoide seria, nunca se vuelven chibis, y eso para mí le resta un poco porque, claro, como dije, la película tiene un clima más serio desde el punto de vista de Ryota, no desde el punto de vista de Sakuragi o de otros personajes. Por eso el tema de la comedia y los chibis se omitió. Me parece una buena decisión en cuanto al concepto de la película, pero a mí me restó porque es lo que me gusta y lo que quería ver. Se le resta protagonismo al resto de los personajes y se sacan bastantes personajes. Por ejemplo, no tenemos a Alcaina, que está comentando en las gradas, y así hay varios personajes que no aparecen, se mantienen con lo justo porque, claro, había que recortar partes del partido y partes de la historia y partes de monólogos de personajes para que encaje con el concepto del punto de vista de Ryota, lo cual me parece que está bien, que está acertado para ese concepto, pero me hubiera gustado que se mantuviera algunos detalles más porque se siente un poco vacío las gradas y el contexto general, porque bueno, como dije, el partido está en un segundo plano más que en el primer plano, por eso hay varias cosas omitidas. Es una buena decisión, arriesgada. A mi gusto me hubieran gustado que se mantuvieran algunos otros detalles. Por ejemplo, no tenemos la introducción del Sano al principio de la película, simplemente aparecen como los malos o como el enemigo o como el contrincante, pero no tenemos toda esa introducción previa que sí se ve en el manga, que van a entrenar el día anterior, que ven los videos y analizan toda la jugada de Yohoku. Todo lo que nos mete en el partido, digamos, no está, y eso te saca un poco del clima o te introduce demasiado rápido a lo que va a suceder.
Y acá viene uno de los problemas fundamentales para mí de la película, que es el timing. La verdad que tiene un ritmo bastante raro porque, como dije, comienza el partido directamente, nos da una pequeña introducción de Ryota cuando vivía en Okinawa con su hermano, pero después arranca el partido directamente y empiezan un vaivén entre la historia de Ryota y el partido que es equilibrado, no lo voy a negar, pero te corta el mambo porque vos querés ver el partido, querés ver cómo suceden las cosas, querés ver las jugadas, querés ver el marcador. Todo eso está en segundo plano, la verdad, para contar la historia de Ryota, y eso termina dando un ritmo un poco anticlimático porque el partido es muy acelerado y la vida de Ryota la verdad que es bastante triste, bastante dura y bastante gris. Entiendo que quisieron generar un contraste con esas dos partes, pero yo lo hubiera ordenado de otra forma para poder disfrutar un poco más de el clímax de las dos partes, de la vida tan dura de Ryota y de el clímax del partido. Y acá viene el problema que justamente genera este mal timing, que es el desorden final. Al final la película se desordena bastante. ¿Por qué? Porque como Ryota es el protagonista y como todo se ve desde su punto de vista, en realidad él no explota en ningún momento como base. Si bien él logra sobre el final tener un mejor desempeño como jugador, recortando pases, haciendo mejores pases y ordenando más al equipo y creando jugadas, en realidad lo que termina desencadenando que el Yohoku le gane al Sano, que Yohoku es un equipo que brilla por sus habilidades individuales, lo que empieza a lograr que funcione y que empiecen a ganar puntos y a terminar ganando el partido, es como Rukawa comienza a generar pases, cómo empieza a colaborar de a poco indirectamente con Sakuragi y cómo empiezan a brillar un poco más el resto de los personajes. En realidad Ryota no hace más que seguir haciendo el trabajo que ya hacía, por lo cual cuando la película llega al final tiene que seguir sí o sí el ritmo del manga y el esquema del partido que se pensó en el manga, donde el esquema está pensado para que el protagonista sea Sakuragi, no el protagonista Ryota, y se le da al final cuando Ryota debería explotar como protagonista después de todo el pasado triste que vimos, cuando debería brillar como jugador o como persona. No lo terminamos viendo porque se le termina dando el protagonismo a Sakuragi al final, porque así es en la historia original del manga, no se cambió el ritmo del partido. Por eso se siente un tanto anticlimático, ya que se sacaron varios momentos de protagonismo de Sakuragi, como por ejemplo cuando aparece Mikio o cuando se declara a Haruko, que son momentos clave para darle más protagonismo a Ryota, y al final de la película se apura bastante al resto de los personajes también, no solo a Sakuragi, por ejemplo a cómo se recupera Akagi, pero no tiene esa importante conversación con Uozumi. Mitsui tampoco hace esa retrospectiva respecto de su pasado y del tiempo que no estuvo jugando básquet, que se arrepiente. Rukawa le faltaron algunos momentos del partido donde se luce un poquito más frente a Sawakita. Y obviamente Sakuragi, que me parece que hasta tuvo pocos diálogos. No vemos el partido desde su punto de vista, donde él quiere lucirse, quiere ganarle a Rukawa y quiere generar jugadas y demás. Por lo cual se desordena un poco la película porque no terminas viendo brillar tanto a Ryota como debería, habiendo sido el protagonista sobre el final, y se le termina pasando la antorcha a Sakuragi, que termina apurando todo para el final del partido. Que dicho sea de paso, tampoco se le hace tanto hincapié a sus jugadas o a cómo termina el partido, porque de hecho ni siquiera vemos la foto final cuando el Yohoku le gana al Sano, que es como si hubiera ganado el intercolegial. Todo eso no lo vemos, termina el partido, termina prácticamente la jugada final y volvemos a el presente de Ryota y a su reencuentro emocional con su madre, que está perfecto en el concepto de la película, pero como historia general y como clima general respecto a lo que conocemos de la historia no encaja del todo. En fin, a mí me parece que es una película diferente al manga, pero es una película excelente, es una película que agranda el universo de Slamdunk, es una película que me cambió el punto de vista del personaje de Ryota, que si bien es orgulloso y sobrador y trata de lucirse con su agilidad, velocidad y táctica a pesar de su tamaño, vimos un lado mucho más frágil de él. Me pareció muy interesante, me encantó la película en todos sus aspectos como concepto. Es diferente al manga, sí, tiene otro estilo, otro ritmo y busca otros mensajes diferentes al del manga. Por ejemplo, no se pone hincapié tanto en el amor que tiene Ryota por Ayako, por ejemplo, sí. Pero no está mal, está muy bien, está bien ejecutado, está bien logrado y como película es un 10 de 10. Así que bueno, esta ha sido mi opinión respecto a Slamdunk The First, la película. Los leo en comentarios qué opinan y nos vemos en un próximo video. Adiós.